que le tenemos que poner una descripción y todo, pero ya después yo ya le cambio lo edito. Ya marca que está en vivo. Ya estamos en vivo. Ahora sí, ya estamos en vivo en Facebook, en la página, ¿verdad? En nuestra página Clara Govela, publicaciones, videos y frases. Y este programa se llama Aprendizajes para la Vida. Entonces, el día de hoy tenemos un programa muy especial con el padre Carlos, que es el encargado de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, que para mí es, pues, una de las iglesias que más quiero y en donde me casé, en donde viví toda mi infancia, en donde colaboré también en el coro junto con mi abuela, ¿verdad? Entonces, hay muchos recuerdos bonitos de la iglesia de Lourdes y bueno, y de los párrocos que estuvieron ahí, que de alguna manera fueron guías en mi vida desde que estaba pequeña, ¿no? Entonces, pues me da muchísimo gusto poderlo invitar, padre Carlos, y que usted, agradecida de que usted haya aceptado la invitación para platicarnos sobre este tema que la verdad es un tema fundamental porque son las virtudes teologales, ¿no? La fe y la esperanza, pero también está la caridad. No la incluí, pero también es todo va enlazado, todo va enlazado y a lo mejor pues podemos también hablar de la caridad, ¿por qué no? Porque también todo va unido, todo va enlazado y como hijos de Dios, pues tenemos que ir fortaleciéndolas, ¿no? Tenemos que ir descubriéndolas, tenemos que descubrir esa misión que Dios quiere de nosotros en el mundo también, que esa es una de las partes que luego por el mundo acelerado no nos podemos a reflexionar, a tener esos momentos con Dios, ¿verdad? Realmente a través de la oración. Entonces, bueno, yo ya hablé mucho, pero la verdad usted nos va a hablar muchísimo de este tema y sabe muchísimo de este tema, yo lo sé, está muy bien preparado para podernos platicar de este tema de la fe y la esperanza en la vida. Y bueno, vamos a empezar con ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe realmente? Pues muy buenos días, Clara. Agradezco tu invitación a este momento o a este espacio en donde nos acercamos y nos dirigimos ante el tiempo en que nos encontramos viviendo. No cabe duda que uno como ser humano está inmerso en la categoría del tiempo y cuando hablamos de la categoría del tiempo, por donde queramos voltear o como queramos ver, estamos dentro de ese tiempo o de ese transcurso de los momentos o de las situaciones. Si hablamos de un pasado, estamos en un presente y nos estamos preparando hacia un futuro. Y claro, cuando recibía la invitación y agradecía rotundamente este espacio, yo creo que es un tema al querer hablar de la fe y de la esperanza desde un aspecto primero general y sobre todo en la situación en la que nos encontramos. Yo creo que son dos aspectos. Vamos a quedarnos primero desde un aspecto antropológico, primeramente. Y después tendremos que dar el salto al aspecto de Dios o al aspecto del trascendente, del absoluto o de la fe. ¿Por qué digo que primero partamos desde el aspecto antropológico? Porque si nos detenemos en nuestros días, la situación que vivimos de pandemia, casi cumpliendo 11 meses, pudiera preguntarse el ser humano o cada uno de nosotros, ¿cuál fe? ¿Cuál esperanza? ¿O podemos hablar de una fe o de una esperanza? Porque queramos o no, la situación que vivimos y que no la habíamos pensado hace un año en estas mismas fechas, la situación que vivíamos era de una manera muy distinta. Y al querer hablar de fe,
antes de la pandemia, podemos decir que la fe en sí misma engloba algo, como la esperanza. Pero queramos o no, en nuestros días, creo que sí es un gran reto de poder hablar. Digo reto de poder hablar porque estamos de alguna manera influenciados por las situaciones que estamos viviendo. Claro, nos están influenciando, pero también podemos caer a otro aspecto que es que nos pueden determinar. Son dos palabras que tenemos que diferenciar en este aspecto. Hay una influencia, pero que me puede provocar una determinación. Y lo menciono esto ¿por qué? Porque cuando queremos hablar de una fe desde el aspecto meramente antropológico, podemos partir que al hablar de fe estaríamos hablando en esta parte de una confianza, de una creencia, de un asentimiento a algo o a alguien. Antes de hablar de Dios, tenemos que hablar desde este aspecto. Y cuando hablamos de una creencia, porque en nuestro lenguaje o en nuestra parte lingüística podemos hablar que decir en una expresión es que tengo fe de que puedo hacerlo. Tengo fe en que se va a llevar a cabo. Y hablamos de que en la parte laboral, en la parte personal, en la parte del desarrollo humano, en la parte empresarial, en varios ámbitos. O sea, hablamos de una creencia en algo o en alguien. Claro, aquí pudiéramos entrar a la parte de las capacidades, pero bueno, no es profundizar en un aspecto general, sino que tenemos que ubicarnos en esto. Yo tengo mucha fe en mi hermana o en mi hermano. ¿Por qué? Porque siempre está dispuesto, un lenguaje que utilizamos, confianza, creencia, asentimiento. Si nos vamos desde la parte etimológica de la palabra fe, es hablar de fides, de latín, que habla de lealtad, fidelidad. Tener plena confianza en algo o en alguien. Por eso decía yo, antes de dar el salto a Dios, tenemos que plantearnos desde la parte antropológica. Porque aquí a lo mejor podemos utilizar una frase de San Anselmo que dice: creo para entender, entiendo para creer. Hablamos aquí ya un poquito, van a decir, padre, pues nos está mareando. No, un poquito. Creo para entender, pero entiendo para creer. Estamos en dos campos. El entendimiento en la parte humana y la parte del creer desde la parte, podemos decirlo, de la fe. Entonces, cuando hablamos desde este aspecto de la fe, en un primer lugar, no podemos olvidar que lo podemos encontrar desde la parte meramente antropológica. Claro, también podemos hablarlo, y es el tema a lo mejor donde deberíamos de ubicarnos desde la práctica religiosa. Diría Aristóteles, el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Ahí ya vamos entrando un poquito. El ser humano es un ser religioso por naturaleza. Religión es volver a unir al hombre con el creador, con Dios, con el trascendente y con el absoluto. Porque podemos hablar que al hablar de la práctica religiosa, pues podemos entrar en las distintas religiones. Como también habrá muchos que siguen el programa o escuchan de otra denominación y también se habla de una fe de ellos, de una práctica, o sea, de un ejercicio de cómo poder volver a unirme al trascendente, al absoluto, al aspecto religioso. Y claro, al hablar de la fe, tenemos que encontrar un conjunto de creencias, concretamente, que es un camino, que es una forma, que es una parte en cómo poder dirigirme a Dios.
Por eso pudiéramos hablar desde el aspecto de la fe, por eso digo de manera general, es creer en algo, creer en alguien. Y por lo tanto, de alguna manera tener presente las cosas o los principios en los que creemos. Eso es querernos detener de una manera general de la fe. Cuando hablo de la fe, en el cristianismo o en la fe, en este caso, desde una religión concreta como la nuestra, en un sentido general, claro, es la parte en donde yo hago mío o tomo mío este camino que Dios me está proponiendo, que Dios me está ofreciendo desde la persona de quién, de su Hijo Jesús. Dios se ha revelado. Ya estamos dando el paso al aspecto religioso. Dios se ha comunicado. Dios se manifiesta. Dios se quita el velo. Por eso se habla de revelación. Y por lo tanto, si nos damos cuenta, la manera en cómo Dios se comunica cuando hablamos desde el cristianismo, que es la parte pues mía, la parte de ustedes, cuando hablamos del cristianismo nos damos cuenta desde la manera en cómo Dios actúa, tiene una pedagogía, tiene una manera en cómo poder creerle. Vamos a hablar así, de una manera así muy sencilla. Vamos a ver cómo Dios busca que el hombre haga suyo lo que él va comunicando o va expresando. Ojo con esa expresión. Haga suyo. Nunca dice lo obliga. Aquí doy un salto. Voy a estar jugando. Doy un salto con Jesús. Si ustedes se dan cuenta en la página de los evangelios, Jesús también utiliza todo un proceso para hablar de la fe. Suscitarla en las personas que se encuentran, suscitarla con los que se acercan a él, es un proceso. Yo siempre les digo aquí en la parroquia, Jesús no trata de convencerte, para nada. Jesús quiere que te convenzas, punto. Es muy distinto. O sea, vayamos con Jesús. Si nos damos cuenta, la manera de actuar, de dirigirse en Jesús, ¿a quién no le va a llamar la atención? ¿En quién no va a suscitar creerle, confiar y hacer suyo lo que él está proponiendo? Claro, sin obligar. Por eso, si nos damos cuenta, desde el aspecto antropológico, los elementos que yo hablaba sobre la parte de la fe, podemos encontrarlos claramente desde el aspecto religioso. Por eso hablamos de detenernos en Jesús de la fe. ¿Por qué no? Desde sus palabras, desde su manera de actuar, desde sus milagros. Claro, aquí voy a decir algo. Muchos se acercaban a Jesús por conveniencia, como también está en nuestros días. ¿Quién no le favorecía que lo curara? Y yo les digo siempre, y que no te cobrara. Y te devolviera la salud. Y todos estos aspectos, si se fijan, la manera también de dirigirse de Jesús. Por lo tanto, si queremos partir desde la primera parte que yo les mencionaba, hablamos de una creencia, de una confianza, de un asentimiento. Y cuando yo hablo de fe, es de esa unión ante ese intercambio en donde Dios, desde el cristianismo hay una riqueza, sale al encuentro de nosotros, porque quiere que también nosotros nos encontremos con Él, pero sin obligarnos. Por lo tanto, al hablarse de la fe dentro de la vida religiosa, vamos a encontrar en ello que la fe es un don, que la fe es una virtud teologal. O sea, no hay que olvidar, cuando ahorita que mencionaba y que decías, vamos a entrar al campo de las virtudes.
Ujú. Aquí me quiero detener. ¿Qué entendemos por virtud? Sí. La virtud es algo que te ayuda a crecer, es algo que te ayuda a madurar, es algo que te ayuda a desarrollar. ¿Cómo llegas a una virtud? Aquí es lo interesante. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos detenemos en virtudes, sino nos detenemos en vicios. ¿Por qué? Porque inicio primero con una costumbre. Y eso que se hace costumbre, se hace un hábito. Y ese hábito se puede convertir en una virtud o se puede convertir ¿en qué? En un vicio. Cuando hablamos de una virtud, desde el aspecto psicológico, es algo favorable, es algo beneficiable. Claro, en nuestros días, ¿quién no quisiera algo o perdón, algo que me reditúe o algo que me deje qué? Una ganancia. Y cuando hablamos de la fe, pues la ganancia no es a lo mejor como uno la quisiera. O sea, la cultura que tenemos, el food fast, la comida rápida, la parte instantánea, la parte que, temporal, no, sino que al tratar de ejercitar la fe como una virtud, que es el punto de partida para poder hablar de la esperanza y poder hablar de la caridad. Porque si no entendemos la fe, no vamos a poder entender la esperanza y no vamos a poder entender qué cosa, la caridad. Entonces, por eso cuando hablamos de la fe, sí nos deberíamos de detener en este aspecto. Es esa parte en donde yo respondo a la intención que Dios tiene o que quiere desde la fe. ¿Sí? A unirme, a relacionarme, a intercambiar, a tomar parte. Es una situación muy fuerte, ¿eh? A lo mejor alguien puede decir, no, padre, es que yo tengo fe. Pero una cosa es que yo lo diga o lo piense, a otra que yo lo ejercite o lo lleve a cabo. Por eso cuando nos detenemos, ¿qué es la fe? Debemos de pensar si estamos hablando desde el aspecto religioso, está vinculado con Dios, está vinculado literalmente con Dios, literalmente está vinculado con Dios. En ese sentido, cuando hablamos como una virtud, yo debo de buscar qué cosa, ejercitarla, desarrollarla, y claro, que me va a llevar a unir con Dios, con el trascendente y el absoluto. Vuelvo a retomar un elemento que decía anteriormente. Decía, el hombre por naturaleza es un ser religioso. Desde la filosofía encontramos que una de las preguntas, de las varias preguntas que se hacía el hombre desde los principios, ¿qué es el hombre? El mundo, ¿y quién? Y Dios. Y Dios. Realmente, sí. O sea, quiera o no, decía un pensador contemporáneo que se llamaba Gabriel Marcel, un filósofo de la corriente del existencialismo cristiano, claro, existencialismo cristiano. Decía, el ser humano en nuestros días tiene que vivir con una esperanza y tiene que vivir inclinado hacia el trascendente, lo absoluto. Decían algunos también psicólogos, quitémosle la parte espiritual al ser humano y de dónde se va a sostener. Si hablamos de ese compuesto del hombre de cuerpo y alma y la parte espiritual. Por eso me quise detener dando varias pinceladas porque es un tema que es entrar a la parte cuando hablamos desde la fe en las virtudes teologales. Es algo que en relación al tema que se me ha invitado, es decir, cómo viene la fe a iluminar, a orientar, a encauzar, a dirigir, a conducir la vida. Sí. La vida del ser humano, de cada uno de nosotros. Yo creo que por ahí es donde debemos de ir. Yo no me quiero detener tanto en la parte conceptual o sino en la parte más vivencial.
porque la fe no la podemos dejar nada más de decir en conocimientos, sino en la parte de la experiencia. El conocimiento me va a ayudar, claro, para tener clara la doctrina de la iglesia o la parte de Dios, claro. Y no a lo mejor caer en una confusión o caer a lo mejor en unas situaciones que no es. Me va a iluminar, pero entrar en esta situación de la fe, voy al punto con el que iniciaba, no crean que me olvidé. Si nos encontramos con esta situación del tiempo inmersos, yo creo que es un tiempo fuera de toda la situación que estamos viviendo. Y como yo les decía, de los males hay que quedarnos con el menor. Viéndolo desde una parte propositiva o desde una parte, pues, favorable para uno, yo creo que es un tiempo no de dudar, sino de reforzar nuestra fe. Yo aquí les comparto una experiencia muy personal que la tengo siempre muy presente en mi vida. Yo recuerdo cuando estaba terminando la filosofía en el seminario, el estudio, y el día de mi examen profesional hubo una pregunta que me hizo un maestro muy querido para mí y que llegó a estar un tiempo aquí en esta comunidad, yo cuando ya era sacerdote, y me hizo una pregunta, la primera pregunta de mi examen profesional, y decía: Carlos, ¿en alguna ocasión tú has dudado? ¿Tú has dudado en alguna ocasión de tu vida? Yo dije, es una pregunta existencial, literalmente. Y respondí yo sin pensarlo, le dije, sí. ¿Cómo? He dudado de mi vocación. Si Dios me llama para esto tan grande que Él me está invitando. Pero claro, le decía, quiero especificar la expresión de duda. El dudar no quiere decir que eche a un lado lo que yo creo, ojo, o mi fe, sino el dudar me hace, ¿qué cosa? Afianzar, ver en dónde estoy, ver qué es lo que quiero y ver qué es lo que necesito. Por eso aquí caigo en una parte que pudiera venir más adelante de decir, padre, entonces, ¿qué onda con las dudas en la fe? Esa es otra situación y por el tiempo que nos encontramos viviendo. ¿Qué onda o qué pasa con nuestra fe cuando vienen estas situaciones o estos momentos? Nadie está exento de tener esas situaciones. Y si nos queremos remontar fuera de la parte del cristianismo, de la parte de Dios, te ha tocado también tener dudas al creer en otra persona. Por supuesto. O que claro que sí. a lo mejor dice, ¿me está siendo leal o no me está siendo leal? Y si puedo confiar o no puedo confiar. Fíjate. Y yo siempre nada más les digo, pero como Dios no se puede defender, a Él sí le cargamos la mano. Entonces, vuelvo a la pregunta de la parte de la fe. Yo creo que en esta parte que les he compartido, he dado varias pinceladas. He ido aterrizando en algunos otros aspectos que se pueden conectar. Pero como me preguntabas, Clara, o sea, al hablar de una virtud, estamos poniéndola en una parte que debe de ayudar, de favorecer, de enriquecer, de nutrir, de dar nutrientes al ser humano para el aspecto de su propia existencia, de su propia vida. Pero aquí estamos hablando de la relación con Dios, de la relación con Dios tremendamente. Por eso había una expresión que por ahí encontraba yo en alguna ocasión de Santo Tomás de Aquino que decía en relación a las virtudes teologales que van encaminadas a inspirar los elementos, el entendimiento del ser humano para de alguna manera ver cómo actuar como hijos de Dios. Aquí ya está una categoría ya bien marcada, como hijos de Dios. Cedo el micrófono a Clarita porque a lo mejor yo hablo mucho.
y nos No, no, vamos. no, para nada, padre. No, no, no. Y la verdad me hace pensar también en que el testimonio es una parte fundamental para poder enseñar esta parte de la fe, ¿no? Desde, a lo mejor, desde el punto de vista también de la vida, ¿no? De la vida. Yo soy fielmente creyente de que a través de los testimonios podemos enseñar a la gente también acerca de esta parte de creer en algo, de creer en cuál es tu misión, ¿verdad? Creer en tu misión en la vida, ¿no? Entonces, y sí, yo también pienso que lo espiritual no puede estar eh, desfasado de la parte psicológica. O sea, eso es algo que yo lo tengo que decir. Sí, yo soy psicóloga también. Y sí tuve mis dudas, ¿eh? Sí tuve mis dudas, como dice usted también, mi testimonio es, sí tuve mis dudas en cuanto a la parte de la fe, en cuanto a la parte de los milagros. Yo siempre quería tener una respuesta de acuerdo a la ciencia y que todo se tenía que explicar por medio de eso, ¿no? Y entonces de repente sí me alejaba de Dios y lo digo abiertamente. Y de repente empezaron a suceder experiencias que me hicieron cambiar ese rumbo, ¿no? Y decir, oye, pues es que entonces, ¿de dónde voy a agarrarme? ¿De dónde voy cómo voy a crecer? Porque esa es la parte, ¿verdad? Y la fe te ayuda a crecer, te ayuda a madurar, te ayuda a ver la vida de otra manera, ¿no? Y cuando pasan algunas cosas difíciles, aquí también juega un punto importante, yo digo, la fe y la esperanza también, ¿no? Cuando pasa algo así bien difícil en el ser humano, de repente, y qué duro, ¿no? Eso también está difícil, porque qué duro, porque cuando pasa algo muy, 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 muy difícil, de alguna enfermedad, de algún accidente, de algo, alguna pérdida de algún ser querido que quieres mucho, ¿sí? Y te mueve las emociones desde el punto de vista psicológico y todo, y entonces te empieza a hacer dudar. Todo eso te empieza a hacer dudar, pero de repente dices, no, tengo que agarrarme de algo, tengo que tener guías. Yo, como decía al principio, yo tuve muchos guías también espirituales, ¿no? Que me hicieron ver esta parte, ¿no? Esta parte de que, pues, lo espiritual y guías espirituales también en mi casa. Entonces, de alguna manera, eh, lo espiritual no puede ir desfasado del ser humano, no puede ir desfasado ni tampoco de la parte psicológica. Yo, la verdad, hoy en día me falta todavía crecer en lo espiritual, pero voy poco a poco dando ese paso, ¿verdad? No puedo decir que ya lo sé todo, no. El hombre no lo conoce todo. Y tenemos nada más una vida para ir descubriendo todo. Esa es la verdad de Sí, esto, ¿no? claro, no estamos exentos, nadie está No, exento de que en algún momento yo, en algunas situaciones les digo, hay cosas personales que nos bombardean diariamente, que nos quieren influenciar o nos quieren determinar. Y tristemente nos dejamos determinar, pero nos deben de influenciar. O sea, es un aspecto que en otro momento se podría tratar también tremendamente. Hay cosas que son familiares y que también nos llegan. Duras, como tú lo decías, enfermedades, pérdidas de seres queridos, más en este tiempo, sí, tremendamente, que algo tan pequeño ha llegado de alguna manera a cambiarnos. Segundo, perdón, tercera parte, situaciones que nos acontecen en nuestros seres queridos, en nuestras amistades o en el mundo, que también nos bombardean. O otra parte, también nuestra relación con Dios. Y aquí ahorita hay algo que me llamaba la atención, que es casi como el común denominador, que siempre encuentro yo
pues en la experiencia en la vida sacerdotal, cuando le toca a uno acompañar nada más. Y muchas de las veces únicamente es escuchar, porque lo que quieres tú que al menos es sacarlo, decirlo para que no te siga haciendo daño lo que está dentro. Esa es una parte real. Pero como un denominador siempre ante todas estas situaciones es querer encontrar respuestas que nos favorezcan. Yo creo que esa es una situación rotundamente ante la pérdida de un ser querido. No hay, yo siempre les digo, no hay palabra humana. No hay. Porque esto que siento, los años que yo conviví, que yo viví, que yo estuve, que lo pasamos juntos. No, les digo yo. Una vez dijo una mamá que había perdido a un hijo en un accidente, me dijo, padre, yo creo en Dios. Y eso no se lo voy a negar, padre. Pero ni usted, ni nadie, no meto a Dios, aquí no lo meto, pero ni usted ni nadie me van a poder quitar el dolor de perder a un hijo que llevé en mi vientre 9 meses y que lo vi crecer. Te entiendo y le pido a Dios que te ayude. No, o sea, el común denominador es querer encontrar unas respuestas que nos favorezcan. Y por la situación que vivimos no las vamos a encontrar. Porque la reacción que tenemos, disculpen la expresión que utilizo, la reacción, o sea, los sentimientos, porque esos son los detonantes de nosotros ante lo que estamos viviendo. Hasta cuando te enojas son también reacciones, te molestas, te incomodas, o sea, no los vamos a poder contener. Y ahí siempre me dicen a mí, padre, es que los quiero controlar. No, es lo peor. No, un carácter, es lo peor, controlar. Un dolor, no lo vas a controlar. El sufrimiento, tampoco hay distinción entre el dolor y el sufrimiento. Pero les digo yo, mejor encaucémoslo. Es la palabra más sana, es la palabra más, o el proceso, por decirlo así, para poder digerir esto o lo que estoy viviendo. Y claro, ahorita mencionabas otro aspecto que hay una frase que también me gusta siempre recordar de un filósofo y también científico, Blas Pascal. Blas Pascal decía algo muy interesante y muy favorable en este aspecto de la fe. Que ahorita decías, tu padre, es que yo brinco a la otra parte para que no se quede sin atenderse. Sí. El padre, es que como, ahorita usted pudo haber dicho, creo para entender, entiendo para creer, que es de San Anselmo, esta frase. Y encontraba yo otra frase que también la comparto en muchas ocasiones, así cuando se acercan y que traen esas dudas de fe o existenciales o esas partes que en la cuestión de la relación con Dios. Y decía Blas Pascal, hay verdades que la razón desconoce, pero que el corazón conoce. Lo vuelvo a repetir. Hay verdades que la razón desconoce, pero que el corazón conoce. Y antes de llegar a Dios, te pongo un ejemplo muy sencillito. Cuando alguien está enamorado, ¿qué? No, no te conviene, está muy feo, etcétera, para no entrar en detalles, de acá y de aquí. ¿Y qué dice la muchacha o el muchacho? Yo la amo, padre. Yo la quiero. Hay verdades que la razón desconoce, pero que el corazón conoce. Hay un momento en donde la razón, va a llegar y no va a alcanzar a la parte de la verdad suprema de Dios. Pero podemos alcanzarnos tantito. Aquí me meto a otro ejemplo, unos ejemplitos. Cuando ustedes ven una pieza de arte, una obra de arte, perdón, o una escultura, y tú ves la imagen, te denota algo, ¿no? Claro.
te expresa algo, ¿no? Ujú. ¿Y a poco es la expresión total del artista? Para nada. Hasta llegas y ves algo del cubismo o algo abstracto y dices, ¿qué es eso? No entiendo. ¿Qué así es la vida del artista? No, no es cierto. Expresó un sentimiento, pero no expresó su totalidad. Y el principio es, toda obra remite a su autor. Toda obra remite a su autor, pero nunca dice que es su totalidad. Vamos al aspecto de Dios. Toda obra remite al autor. Somos una expresión de la grandeza de Dios, que no alcanzaremos por más que queramos hablar en el entendimiento, en la razón, poderlo abarcar. Y te pongo el ejemplo de un sentimiento que también es una capacidad. Cuando hablas del amor, el amor no nada más es un sentimiento, el amor es una capacidad que tiene el ser humano. Y cuando hablamos del amor, a ver, ¿cómo van a demostrar el amor dónde está? Exacto, exacto. A ver, ¿a poco Es, se representa con un corazón? Pero si tú vas con un cardiólogo, te va a decir, no, es que estoy hablando del cuerpo humano. sí. O si veo el corazón en otro lugar, te connota otra cosa. Entonces, nos podemos dar cuenta, es algo que no podemos expresar en su totalidad. Nuestro lenguaje, no quiero decir que es malo, no, sino que es limitado. La parte lingüística es limitada. Sí, lo vemos hasta con expresiones idiomáticas de otros idiomas, de otras lenguas. Entonces, ¿qué pasa? Acá también con Dios. O sea, quiero quiero un poquito que desmenucemos este aspecto. No estamos entrando a la esperanza, únicamente estamos No. en la parte de la fe. Y estamos todavía ahí queriendo entrar, estamos en el chapoteadero, nada más. Exactamente. Pero, o sea, quiero llegar a eso. O sea, hay verdades que la razón desconoce. Hay un documento que San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II nos compartía fe y razón y fe. ¿Cómo la razón me va a ayudar a llegar a un momento de acercarme a Dios? Pero tengo que dar el salto de la fe para poder, ¿qué cosa? No entender. No, apenas como obra es acercarme un poco al Creador. Por eso el principio, toda obra remite a su autor. Claro. Tú, todos los que siguen ahorita, si hablamos desde la fe, somos una expresión de la grandeza del Creador de Dios, pero no la totalidad, para nada. Imagínense, aquí vamos a empezar a hablar de varias cosas. Cuando hablamos, en este caso, si se le llaman en filosofía los coprincipios del ser. Si uno es bueno, bello y uno, son los coprincipios del ser. Si uno es bueno, imagínense cómo es Dios. Es la suma bondad, decía Santo Tomás de Aquino. Si decimos que uno es bello, no, Dios es la suma belleza. Y si uno es uno, Dios por supuesto que se habla de una unidad, o sea. Pero entramos en este aspecto ahorita como mencionabas tú, y creo que es el caso de ahorita de algunos o de varios que están siguiéndonos o te están siguiendo en esta parte, en algún momento se han presentado. Por eso yo ponía el ejemplo, a lo mejor no tan bien que lo ponga en primera persona, pero tengo bien presente esa pregunta que me hicieron. ¿Has dudado en tu vida? Sí, respondí luego. O la típica cuando preguntan a uno, padre, es que tengo muchas dudas, así se acercan conmigo, que vienen y me dicen, padre, es que yo no creo en esto, yo no creo en lo otro. Bueno, y esas son dudas, por lo tanto, las dudas ¿qué son? Preguntas. Y cuando son preguntas, Claro. tú debes de buscar ¿qué? Una respuesta o acercarte a una respuesta.
¿Y qué sucede? Al acercarte a una respuesta, claro, tienes que también buscar, aquí voy a entrar al campo personal, tienes que empezar a modificar o a clarificar o empiezas a ajustar ciertas estructuras mentales que uno va teniendo y que no quiero decirte que están mal, te las respeto, pero creo que se pueden, ¿qué cosa? Enriquecer, se pueden mejorar, se pueden alimentar, se le pueden dar nutrientes, como lo decía yo anterior, se le pueden dar vitaminas. O ahorita ya ven que estamos hablando mucho de la inmunidad del cuerpo, ¿verdad? Porque también Sí, no lo inmunizamos, pero de Dios. Yo les digo, esperamos sí y anhelamos una vacuna, porque no recibimos la vacuna de Dios también, ¿verdad? claro. En ese aspecto, o sea, ¿te ha pasado en algún momento, en algún momento? Y por eso yo les digo a los chicos cuando vienen y me dicen, de eso les digo, ¿y por qué no te acercas a preguntar? Tú en tu escuela, cuando tienes una duda, ¿te quedarías reprobado? No, padre. ¿Buscarías qué cosa? Aclarar la duda que tienes y que te ayude en tu persona. Yo creo que es de la misma manera. Dios no se va a enojar porque en algún momento, sino que al contrario, te quiere ayudar, nos quiere ayudar, o sea, y yo aquí digo algo, aquí aprovecho algo, ahorita que mencionabas la parte de la fe, yo les digo siempre así como que algo es plan con Maya lo que les digo, ¿eh? Es plan con Maya, les digo. Si tú dices, no, padre, que todo esto que me pasa y estoy cerca de Dios, esa es la otra parte, esa es la otra parte que también encontramos, porque a lo mejor estar cerca de Dios también se presentan situaciones. Y les digo, ¿qué harías o cómo estarías si no te agarras de Dios? Imagínate. Si no nos agarramos de Dios y así estamos, si nos agarramos de Dios y así estamos, ahí vamos. Pero si no te agarrarías, ¿dónde estarías? Sí, Es la otra parte. Una es las exactamente. dudas y la otra es las que se me presentan ya cuando voy caminando en esto. O sea, también al ir caminando, el estar cerca de las cosas de Dios, a cada uno nos ha pasado también. Pero pregunten, y si les voy a decir algo aquí a la verdad. Pregúntenle al que tienen duda y él no las va a responder. Y si le dices que te las responda con palitos y bolitas, te las va a responder, nada más que te va a pedir algo. Que abras los ojos y los oídos y tu vida para que puedas descubrir lo que él te está compartiendo y te está ayudando a clarificar. Claro, Ujú. no vayas a esperar, eso sí te lo digo, que venga un ángel y que te lo diga. No, no, no es mucho pedirle a Dios, ¿eh? No esperes a que hay una visión, una visión. Sí, Dios la concede, pero es una gracia, es un don. Es un don. Sí, entonces, cuando leemos la vida de los santos, nos vamos a dar cuenta que cualquier parecido a la realidad de nosotros es mera coincidencia, no es la realidad. San Agustín buscaba la verdad. Me Y encanta cómo leer Tano. anduvo las confesiones, hay para que se den una idea. Él buscaba la verdad. Un gran pensador, un gran filósofo también, pero también un gran teólogo. Hay una frase que me encanta de Agustín. Tarde te amé, hermosura. Te buscaba fuera de mí y estabas dentro de mí. Agustín se convirtió a una edad avanzada y claro, gracias a las oraciones, gracias al gran apoyo de quién, de su mamá. Mónica, aquí voy a caer a la segunda virtud. Tenía la esperanza y creía en Dios. Creía en Dios, pero tenía la esperanza que se iba a convertir su hijo. Cuando caminamos en esta parte de la fe, no cabe duda que la esperanza vendrá y vendrá de acuerdo también a la parte de nuestra fe.
No, y estoy de acuerdo en que las preguntas, bueno, yo entiendo así, que las preguntas, si tú haces las preguntas al ser, a Dios, ¿sí? Si haces las preguntas a Dios, de repente te va dando esas respuestas, ¿no? También, ¿verdad? Y las preguntas son un aprendizaje, son un aprendizaje. Uno, por ejemplo, como psicólogo tampoco puede aconsejar, sería un error aconsejar. Lo que se puede hacer es escuchar. Nosotros tenemos que tener esa escucha muy clara, esa empatía con la gente, esa sensibilidad, ¿no? Pero sí no puedes tú dar la respuesta a la persona. Cada persona es diferente y cada persona tiene su proceso, ¿no? Y me imagino también en lo espiritual, yo también hago oración, me encanta hacer oración en las mañanas cuando me levanto, y sí me gusta tener ese momento de no interrupción, tener mi momento con Dios, de platicar con Él, ¿sí? De decir, a ver, así estuvo mi día de ayer, retomando el día de ayer, y me gustaría que este día, hoy, eh, pudiéramos platicar de esto y esto, y voy desmenuzando los temas, ¿verdad? Soy muy de temas, muy de estar, pero pues cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su manera de platicar con Dios, ¿no? O su manera también aparte tengo un guía emocional, ¿sí? Con el que platico y también me abro, ¿no? Y también la parte espiritual, yo pienso que también debe de ser voluntario, como se mencionó al principio, tiene que ser algo voluntario y el querer trabajar tu proceso emocional también tiene que ser algo voluntario. Y todo va de la mano, todo va de la mano, tanto lo espiritual como lo emocional, o sea, todos somos seres integrales y necesitamos de todo, no estamos separados. Y en este tiempo yo le quisiera preguntar, ya yéndonos ya de la fe, ya estamos empezando con la esperanza, ¿verdad? Eh, como hijos de Dios, la fe y la esperanza, ¿qué nos da? ¿Qué nos dará? En este tiempo que es difícil, ¿qué nos dará? Aquí me quisiera detener en dos respuestas que pudiéramos encontrar. Una es, más que detenernos, ¿qué nos darán? ¿Qué esperas que te dé? Ok, Primero, eso es claro, ¿eh? O sea, no podemos quitar qué es, quiero escuchar. Es una realidad, ahorita tú lo decías, es una realidad. ¿Qué quiero escuchar? Y otra cosa es, ¿qué es lo que da verdaderamente? O sea, son dos cosas, o sea, ¿por qué? Porque como ahorita tú lo mencionabas, la experiencia religiosa va a depender mucho de la experiencia personal y si se fijan, Dios la respeta. Dios respeta eso, ¿eh? Fíjense qué tanto es la grandeza de Dios o el amor de Dios que te respeta. Y a lo mejor como viene la pregunta, o sea, ¿qué nos daría? Primero, ¿qué esperaría que le diera a cada uno? ¿Por qué? Porque a lo mejor la situación tuya a la otra persona es muy distinta. uh-huh. Porque a lo mejor lo que se vive en una familia es muy distinta a la otra. Hace unos días, exactamente 2 días, aquí en la parroquia teníamos el novenario de la Virgen de Lourdes y la última intención que poníamos era por las personas en crisis y poníamos económica. Y claro, les decía, pero hay también crisis emocional, Claro. crisis laboral, crisis en creciendo está. Entonces, ¿qué te daría o qué esperarías que te diera? Yo creo que aquí
cuando hablamos desde el campo religioso y un poquito iluminados desde los evangelios también en Jesús, podemos encontrar que cuando se acercaban a Jesús, los enfermos o los que tenían alguna necesidad, ¿qué esperaban ellos que les diera? Un aliento, una esperanza, una confortación. Y a lo mejor uno muchas veces la va a esperar que sea ¿qué? Física, pero viene la parte espiritual, que es donde pudiéramos hablar, qué pudiéramos recibir. Claro, yo no quiero decirte que con eso va a desaparecer la situación que estamos viviendo. Sí, pero sí nos da el aliento, sí nos da una esperanza. Y yo creo que como hijos de Dios o desde el aspecto de la fe, desde el aspecto de la fe y de la esperanza, se puede alentar o iluminar o confortar la situación que vivimos. Y a pesar de que la vayamos llevando, no digo cargando, que la llevemos, se vaya cargando, se vaya llevando con uno, Sí. yo creo que vamos a encontrar también la fuerza, o vamos a encontrar también el soporte o el sustento para seguir adelante. Yo aquí quiero abrir un paréntesis, porque la naturaleza de uno como ser humano, no olvidemos que es débil y es frágil, ¿eh? Y es una debilidad o una fragilidad que podemos vivirla desde los distintos aspectos que se pueden presentar en medio de nuestra vida. Pero aquí hago otra aclaración. No quiere decir que Dios no nos hizo en serio. Claro que nos hizo en serio, pero Él da corruptibilidad o la fragilidad del ser humano. Entonces, yo creo que aquí, ¿qué esperarías? Una respuesta favorable o una respuesta que te ayude a iluminar la situación que vives. ¿Qué te daría? Te daría luces, te daría confianza, te daría a lo mejor una luz, a lo mejor en todo el camino que llevo. Y claro, una esperanza, pero no puesta nada más en el aquí, en el ahora, sino una esperanza también desde lo que la fe en Dios tratamos de alcanzar. Era como una ocasión el Papa Francisco le decía a los jóvenes en la jornada mundial, les decía que era el mundial en Brasil y que había sido la jornada mundial en Brasil, y decía, en el fútbol juegan los futbolistas por la copa, pero uno desde la fe debe de esforzarse por alcanzar un bien, pero no una copa, sino la vida eterna, sino encaminarnos hacia eso. Algo que es duradero, verdadero y pleno. Entonces yo creo que ¿qué esperaríamos? Yo creo que esperaríamos eso. Volviendo a como inicié, no me olvido a como inicié. El tiempo en que nos encontramos o en que vivimos, verdaderamente, también exige o pide que volteemos y miremos hacia Dios. O que volteemos y nos dirijamos hacia Dios. Para podernos agarrar, para podernos, que nos pueda guiar y para que nos pueda encaminar. Yo creo que ¿qué nos darían? Sería una cuestión larga y tendida que pudiéramos hablar. Y yo diría dos aspectos para terminar. El primero, que quisiéramos que nos daría lo físico, lo material o lo económico. Eso es sin dudar. O la salud.
pero el otro bien que nos puede dar es lo espiritual, que es a lo mejor, si lo físico está enfermo o está deteriorado o está lastimado o está herido, podemos buscar la parte de la ayuda o el auxilio también espiritual. Yo creo que va por esas dos líneas lo que nos daría. Claro que sí. Y bueno, ¿y qué mensaje daría a las personas para que abran su corazón a la fe y a la esperanza? ¿Qué mensaje ya así final daría para este tema? Yo creo que el mensaje que yo les pudiera decir, cada uno sabe o debe de ser consciente o debe de conocer primero nuestra realidad. Hasta dónde estamos en lo espiritual. Porque también me voy a encontrar con aquellos que a lo mejor, como por hablar, pero decir, somos doctores, padre, en la fe. También nos encontramos, ¿eh? No, no hay que negar. O padre, yo ya llevo tantos años en la iglesia, esa es otra realidad. También estamos en los dos polos, ¿eh? Yo creo que el mensaje que daría en la fe y en la esperanza es, primero, ubicarnos de qué manera nos encontramos en lo espiritual. He buscado o he tratado o he intentado crecer o tener ese encuentro, ¿eh? Porque no hay que perder de vista que para poder hablar de la parte espiritual exige o pide que busquemos el encuentro. ¿En serio? O si no, ¿a qué le vamos a tirar? ¿Con quién nos vamos a acercar? Sí, exacto. Y yo creo que esa es la primera parte. Y esta situación que vivimos en concreto en nuestros días, yo creo que nos lleva a reforzar o a madurar o a crecer. Son dos cosas. Lo que mencionaba al inicio ahorita, en la parte del mensaje. Pero yo sí les haría un reto. No me gusta a mí quedarme así. Yo te reto a que busques a Dios. Yo te reto a que te encuentres con Dios. Y ya después platicamos. Claro, exactamente. Yo te reto a eso, o sea, porque si no vamos a seguir hablando y a lo mejor, ¿qué va a pasar? Yo también tengo que seguir buscando el encuentro con Dios. No creas que porque aunque seas sacerdote, no, todos. Pero yo siempre les digo, te reto a que lo hagas. Te reto. Y esa palabra les gusta porque es una palabra moderna. Porque ahora están el reto a esto, el reto al otro, los jóvenes. Yo hablo por los jóvenes, están con los retos, pero el reto que valga la pena. Yo siempre les digo, el reto que valga la pena, que te haga crecer, que te haga madurar, el reto que te haga ser mejor persona. O sea, ya eres una persona muy valiosa, pero más valiosa todavía. Y es que si no hablamos del reto de encontrarte con Él, la fe y la esperanza serán ciegas. Exacto. Un detalle, vean un milagro del Evangelio. ¿Cómo llegaban con Jesús? Claro, no es varita mágica tampoco, porque está la parte personal. Cómo el encuentro con Él por una necesidad o por algo, ya iban con algo de fe. Y ya iban con una esperanza. Pero cuando se encuentran con Él, ¿cómo les cambia? Pero aquí hay algo, que al encontrarse con Él, te obliga, disculpen que les diga esto, te obliga a que lo compartas. Claro.
Es el mensaje, o sea, ahorita que dices tú, o sea, porque la fe no es algo así mío, no, nada más para mí, no, o sea, el encuentro con Él nos lleva a compartir. Si no, ustedes dense cuenta toda la enseñanza que ha traído el Papa Francisco. Claro, no quiero decir que los anteriores papas no lo habían hecho, pero él ha hecho un énfasis muy particular, cómo encontrarse en la vida cotidiana, cómo encontrarse en la experiencia religiosa, en la parte de la experiencia de la fe. Pero compártelo a los demás. Por eso cae la última parte que no es el del tema, la caridad. El amor, ¿sí? O sea, mueve el corazón del hombre, ¿no? Sí, o sea, literalmente, o sea, te lleva a eso. Te lleva a eso, o sea, no puedo callar, no puedo quedarme quieto, no, para nada. Por eso yo el mensaje ante esta parte que hemos querido intercambiar y que es un tema que da para mucho más tiempo, para otros momentos, yo creo que es ahí en donde está. Primero, la parte personal que sirva para nosotros, para de alguna manera ver Sí. cómo nos encontramos. Y aún golpeados o aún fracturados por la situación que vivimos. Pero cómo me debe de llevar a un encuentro. Y aquí aprovecho algo, que es un reto tremendo que tenemos, lo tengo que decir, porque es un reto que se presenta en la fe y también en la esperanza. Para que, ¿cómo les diré? Para que no se malentienda, estamos en la época de la digitalización y de la virtualidad, como ahorita lo estamos llevando. Sí. Pero nuestra relación con Dios va más allá. Y es a lo presencial. Eso me quiero detener, ¿eh? Ese es otro tema tremendo, ¿eh? No, sí. Por cuidarnos, por pandemia, toda la apertura de la gama que tenemos de la digitalización. Pero Dios, para encontrarse, es de manera presencial. Porque esa es una situación que vivimos. No le puedes dar el abrazo a la computadora a tu hermana, no. No le puedes mandar un beso así, no dar un beso. Se lo puedes mandar, pero no. O sea, lo presencial, el día de mañana, Dios nos conceda eso y pronto. No se nos olvide que también la parte presencial en la fe, y no se diga, la esperanza va a suscitarse desde la parte esta, desde lo presencial. Porque sí es un reto tremendísimo, sí. Tremendo. Nos acortan distancias, pero hay ocasiones que las relaciones humanas, y no se diga la relación con Dios, nos puede poner trabas. Pero es la parte que yo les quisiera compartir, y pues agradezco de antemano, Clarita, la invitación. Esperamos que hayamos abordado, o no sé, hayamos acercado a la intención que el tema era la fe y la esperanza en la vida. Pero sí, para hablar de una esperanza tenemos que hablar de la fe. Y claro, si hablamos de fe y de esperanza, no olvidemos que también los podemos atender o atacar desde la parte antropológica. Y desde este tema, aquí en este programa contigo, se ha querido acercar a la parte desde el aspecto religioso, que es el tinte que también tenía principalmente, porque alguien podrá decir otras cosas de estos dos aspectos, pero se ha querido llegar. Y cómo de alguna manera encontramos estos dos aspectos que son favorables, que son indispensables, vistos desde virtudes teologales, que nos pueden ayudar a esa relación o a ese intercambio con Dios, aún en la parte de las dudas, o aún en la parte de las incertidumbres o de los cuestionamientos que no son ajenos a nosotros, pero que busquemos ese encuentro con Él, haciendo un poquito una síntesis de lo que hemos hablado. Y claro, el encontrarnos con Él ahorita, por cuidarnos, aprovechar lo virtual, lo digital, pero no se nos olvide también el valor que tiene lo presencial.
y la parte de encontrarnos con Él. Sí. Agradezco rotundamente la invitación y Dios me los bendiga. Igualmente, padre, muchas gracias por estar aquí, ¿no? Yo agradezco esta plática que tuvimos, esta charla. Y bueno, yo también espero que ya de manera presencial podamos vernos también y conocernos. Ya ahorita ahora sí que por lo virtual nos conocimos, pero yo espero que sea ya presencial. Y sí, yo los invito también a que se acerquen a Dios. Es un reto, sí, es un reto, pero se puede y encuentras mucha paz, mucha tranquilidad, te ayuda mucho a crecer también como persona, hacer esa joya que que puedes ir puliendo. Yo siempre les digo, puedes ir puliendo esos dones, esos valores que tienes como persona, y todas las personas son valiosas. Así es. Gracias, Padre Carlos. Y no, yo creo que lo voy a seguir invitando porque de alguna manera tenemos muchos temas que tratar, hay muchos temas que en este tiempo, en esta nueva normalidad, como se le llama, ¿verdad? Necesitamos, como inicié, ¿verdad? Fortalecer. Y sí, tienes que empezar por creer en tu misión también en la vida, ¿no? Yo siempre les digo, creer en tu misión, en lo que haces, en lo que quieres, pero sobre todo también compartir, que esa es la última parte que a mí me encanta, el poder compartir. Que he descubierto yo aquí ahorita que tengo que hacer todo virtual, antes lo hacía presencial, claro que lo presencial es más valioso también dentro de mi profesión, pero lo virtual me ha permitido ir más allá también de Tampico, ir más allá. Y yo la verdad estoy muy agradecida con la gente que sigue mi programa, con la gente que siempre está apoyándome y que está conmigo, pero sobre todo Dios está conmigo, yo lo sé. Así es. Entonces, le mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo y bueno, pronto nos volveremos a ver. A lo mejor si se puede hacer algún programa presencial, pues estaría muy bien también. Ya lo platicaremos. Ahí Les vemos. agradecemos a todos que también nos han Ya seguido lo en esta platicaremos. mañana. Y pues bueno, como siempre, un gusto poder Sí. servir en donde Dios me ha puesto y en donde Dios me invita a que lo siga. Bendiciones y saludos para cada uno de ustedes y prosperidad y bendiciones también para este proyecto que se lleva a cabo, Clarita. Partiendo y invitando a personas que la verdad saben mucho de los temas y nos pueden nutrir el alma, el corazón, la mente y el espíritu. Entonces, nos vemos y muchas gracias por estar aquí. Hasta luego a todos. Bye.